No se sabe con exactitud ni cuándo ni dónde se hizo el primer jabón. Según la leyenda romana, el jabón fue descubierto por el agua de la lluvia con que se lavaba debajo de los lados del monte Sapo, junto al río Tíber. La grasa de los numerosos sacrificios animales se mezcló con las cenizas de madera de los fuegos ceremoniales, y los esclavos notaron sus propiedades para limpiar, primero sus manos y luego las prendas de vestir. Existen documentos de cultura primitiva que permiten estudiar el origen del jabón. Es el caso, por ejemplo, de unos tarros de arcilla de origen babilónico alrededor de 2800 a.C., cuyas inscripciones describen la mezcla de grasas hervidas con cenizas. Otra corriente habla de un origen celta del jabón, pero sea cual sea su procedencia, de lo que no cabe duda es que los romanos contribuyeron enormemente a su amplia expansión. Las teorías de Galiano, médico romano, fueron fundamentales hasta la Edad Media. Es el primero que nos facilita noticias sobre el empleo del jabón como medio curativo, para la higiene personal o el lavado de las ropas. También observó que la limpieza tenía un efecto curativo en las enfermedades de la piel. La industria del jabón prosperó en las ciudades costeras del Mediterráneo como España e Italia, favorecidas por la abundante presencia del aceite de oliva. Destaca en el siglo XV la aparición del jabón de Marsella, preparado con una mezcla de grasas vegetales. No obstante, y en esta misma época de finales de la Edad Media, ante la gran expansión de la epidemia de la peste negra, el baño pasó a considerarse una actividad peligrosa por las creencias de que el agua y las humedades eran altamente contagiosas. Esto ocasionó que la gente apenas se diera baños ni lavara sus prendas ni hogares, agravando, sin ellos saberlo, de esta manera la expansión de la epidemia. En el Renacimiento se mantenía la costumbre de ducharse solo 1 o 2 veces al año, por lo general, y a la vez se desarrolló mucho la industria del perfume, precisamente para ocultar estos malos olores. La fabricación del jabón siguió siendo un arte relativamente primitivo y reducido hasta el siglo XVIII, cuando fueron desarrolladas técnicas que proporcionaron un jabón más puro y cambió la conciencia de la gente sobre la importancia de la higiene. Diversos químicos franceses aportaron importantes avances a la industria jabonera, descubriendo y desarrollando fórmulas para la obtención de sosa o a base de sal común, o describiendo al detalle el proceso de la saponificación. Además, los hallazgos de Louis Pasteur demostraron que el aseo personal reduce la expansión de enfermedades. Todo esto permitió importantes avances y la profesionalización de la fabricación y expansión del jabón. A mediados del siglo XIX llegaron de nuevo grandes cambios, entre ellos la primera lavadora mecánica. Era como una bañera cerrada con agitadoras de madera, lo que permitía una mejor postura, no tener las manos siempre mojadas y ahorrar tiempo en el lavado. Los descubrimientos científicos, junto con el desarrollo de la energía para operar las fábricas, hicieron de la manufactura del jabón una industria importante. La amplia disponibilidad del jabón hizo que pasara de ser un artículo de lujo a una necesidad diaria. Al generalizarse su uso, vino el desarrollo de jabones más suaves para el baño y el aseo personal, y otros para usarse en las primeras lavadoras de ropa. En la segunda mitad del siglo XX continuó el desarrollo de productos de limpieza químicos y fáciles de usar. Algunas innovaciones fueron los polvos para lavadoras automáticas, los suavizantes de ropa, los detergentes con blanqueador, polvos con enzimas, desmanchadores, detergentes concentrados y un sinfín más de productos con los que se sentían creados nuevas necesidades a los consumidores. La saponificación es una reacción química entre un ácido graso o un lípido saponificable portador de residuos de ácidos grasos que surgen de las grasas de origen animal o aceites vegetales, y una base o alcalino que incluye sosa cáustica o KOH, en la que se obtiene como principal producto la sal de dicho ácido y dicha base. Estos compuestos tienen la particularidad de ser anfipáticos, es decir, tienen una parte polar y una parte apolar, con la cual pueden interactuar sustancias de propiedades dispares. El método de saponificación en el aspecto industrial consiste en hervir la grasa en grandes calderas, añadiendo lentamente sosa cáustica o NaOH, agitándose continuamente la mezcla hasta que comienza a ponerse pastosa. La reacción que tiene lugar es la saponificación y los productos son el jabón y la glicerina. ¿Cómo funciona un jabón? La figura representa una molécula de jabón. En rojo, la cabeza, con carga, es afín al agua porque son de polaridad similar. La cadena azul, denominada lipofílica, es afín a las grasas y repele al agua. A causa de esta estructura, el jabón posee una doble afinidad hacia la polaridad de otras moléculas y puede orientarse según el medio donde se encuentre.
La química de un jabón le permite disminuir la tensión superficial y con ello crear un efecto de emulsificación que es algo muy cercano a mezclarse. En el agua, el jabón forma entre 100 y 200 micelas, es decir, asociaciones o conglomerados de moléculas que orientan sus cabezas con carga hacia la superficie del agregado molecular, mientras que las cadenas alifáticas quedan hacia adentro. La micela es una partícula energéticamente estable, ya que los grupos con carga están unidos mediante enlaces de hidrógeno de baja energía con las moléculas del agua circundante, mientras que los grupos afines a las grasas se orientan hacia el interior de la micela e interactúan con otros grupos de características similares. Los jabones limpian debido a las afinidades diferentes los extremos de sus moléculas, es decir, debido a que son compuestos anfipáticos. La suciedad grasa no se elimina fácilmente solo con agua, que la repele por ser insoluble en ella. Sin embargo, el jabón posee una cadena larga alifática o hidrocarbonada sin carga que interactúa con la grasa, disolviéndola mientras que la región con carga se orienta hacia el exterior, formando gotas. Una vez que la superficie de la gota grasa está cubierta por muchas moléculas de jabón, se forma la micela que mencionamos anteriormente, con una pequeña gota de grasa en el interior. Esta gota de grasa se dispersa fácilmente en el agua, ya que está cubierta por las cabezas con carga o aniones carboxilato del jabón. La mezcla, que resulta de dos fases insolubles, agua y grasa, con una fase dispersada en la otra en forma de pequeñas gotas, se denomina emulsión. Por lo tanto, se dice que la grasa ha sido emulsionada por la solución jabonosa. De esta manera, en el proceso de lavado con un jabón, la grasa se elimina con el agua del lavado. Los ésteres se nombran como alcanoatos de alquilo. Las propiedades de los ésteres es dar sabor y olor a muchas frutas y son los constituyentes mayoritarios de las ceras animales y vegetales. La hidrólisis de los ésteres está caracterizada por ácidos o bases y conduce a ácidos carboxílicos. Los ésteres reaccionan con alcoholes con catálisis ácida o básica, obteniéndose un nuevo éster sin necesidad de pasar por el ácido carboxílico libre. Esta reacción se denomina transesterificación. Los ésteres son formados por la reacción entre un ácido y un alcohol. La reacción se produce con la pérdida de agua. Se ha determinado que el agua se forma a partir del OH del ácido y el H del alcohol. Este proceso recibe el nombre de esterificación. Los ésteres pueden provenir de ácidos alifáticos o aromáticos. Se nombran como sales, reemplazando la terminación de los ácidos por oato, seguido del nombre del radical del alcohol. Propiedades físicas. Los ésteres de bajo peso molecular son líquidos que poseen un olor agradable, similar a la esencia de las frutas que lo contienen. A diferencia, los ésteres de ácidos superiores son sólidos cristalinos e inoloros. Los ésteres son solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. La densidad de los ésteres es menor que la del agua. Hidrólisis ácida. Por calentamiento con agua se descomponen el alcohol y el ácido del que proviene. Con un exceso de agua la reacción es total, es un proceso inverso a la esterificación. Hidrólisis alcalina o esponificación. En presencia de un hidróxido y un exceso de agua y calor se produce una reacción que da como productos el alcohol y la sal del ácido del que proviene. Esta sal es el jabón que da el nombre a la reacción. Usos. Formadiato de etilo, esencia de grosela. Acetato de etilo, esencia de manzana y pera, solventes de la nitrocelulosa. Butirato de etilo, esencia de durazno. Acetato de butilo, solvente de la nitrocelulosa. Lacas, barnices, plásticos, vidrios de seguridad, perfumes. Acetato de amilo, solvente de lacas y barnices.